A ver, buenas noches. ¿Me están escuchando? Doctor Ortega, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, Giovanni, ¿qué tal? Qué gusto. Bien, doctor, igualmente. Listo, empezamos porque la clase es larga hoy día. Sí, doctor, empezamos ya. ¿Ya? Gracias, Giovanni. Muy bien, jóvenes. A ver cuántos somos, 14. ¿Ya irán llegando? Espero que sí.
Voy a compartir. Bien, por favor, confírmenme que estoy compartiendo. Sí, doctor, se ve la pantalla. Ya. Bueno, hoy día se me ha encargado. Antes tengo que presentarme. Yo soy el doctor David Ortega, soy cirujano general. Trabajé 43 años en el Hospital Rebagliati y con ustedes yo voy a tener la revisión del manejo del paciente politraumatizado y también se me ha encargado que haga la revisión de lo que se ha llamado oncología quirúrgica. Como su nombre lo dice, oncología es tumores, cirugía es el manejo quirúrgico de las neoplasias, en este caso de las neoplasias malignas. Pero para manejar esto tenemos que saber los fundamentos de la oncología quirúrgica. Y realmente es sumamente difícil hacer un resumen en un poco más de una hora de todo esto. Así que yo me he centrado en cinco partes, todas pequeñas, solamente hay una que es la más pesada. Vamos a hablar sobre la introducción, lo que significan los tumores en Perú, la carcinogénesis, que es cómo se forman los tumores, que hasta dónde sabemos, no sabemos exactamente todo, pero sí conocemos parte de esa ruta, ¿no? Seguramente ustedes en su momento podrán ver que ya estamos comprendiendo todo el devenir de un cáncer. Vamos a hablar sobre marcadores tumorales referidos al tubo digestivo. Hablaremos algo sobre la clasificación TNM y finalmente una introducción al tratamiento en general. Empecemos con la introducción. ¿Qué es lo que tenemos que decir? En GloboCan, que es eh, la página que informa sobre los casos de cáncer en el mundo, lo tenemos hasta el año 2022. Nos dice que en hombres los más frecuentes es pulmón, próstata, colorecto, estómago e hígado. ¿Sí? Como ven ahí, en hombres. En mujeres, mama, pulmón, colorecto, cáncer de cervix y tiroides. Si juntamos ambos sexos, los más frecuentes, pulmón, mama, colorecto, próstata y estómago. ¿Y en el Perú qué pasa? Debería ser algo similar. Fíjense, en hombres en el Perú, próstata, estómago, un poquito más que colorecto, hasta el año 22, ¿sí? Les recuerdo que en el mundo colorecto es más, ¿no? Y después le siguen leucemia, linfomas, perdón, y leucemias en hombres. En mujeres, a la cabeza mama y cáncer de cervix uterino, que es una vergüenza que tengamos esto nosotros, ¿no? Ah, porque nuestro sistema sanitario no cumple su función principal, que es la de prevenir y diagnosticar tempranamente. Le sigue estómago, colorecto y tiroides. Y si juntamos ambos sexos, vemos que primero es próstata, después es mama, estómago, colorecto y cáncer uterino. Informe nacional. Informe nacional. ¿Qué dice el Ministerio de Salud? Y he encontrado esta data que involucra el primer trimestre del año 24. En femenino, en sexo femenino, primero cáncer de útero, mama, piel, colorecto y estómago. Fíjense que hasta el año 22 en el Perú primero estaba estómago antes que colorecto, ¿sí? O sea, ya nos estamos pareciendo a lo que pasa en el mundo. ¿Es que los peruanos somos diferentes? No. Mi teoría es que la data, la estadística no estaba actualizada. En hombres, piel a la cabeza, le sigue colorectal, perdón, próstata a la cabeza, piel,
estómago y colorecto. Fíjense cómo estómago todavía sigue siendo más en hombres, ¿no? Yo he trabajado en el servicio de colon y recto del Hospital Rebagliati y hace más de 20 años el cáncer colorectal superó largamente al cáncer de estómago. Repito, mi hipótesis es que no tenemos una data actualizada, la estadística no está actualizada. Entonces, eso es lo que pasa en el mundo y en el Perú, ¿de acuerdo? Entonces, las enfermedades infecciosas probablemente van a disminuir conforme tengamos mejor nutrición, mejoremos nuestro sistema sanitario, ¿no? La gente esté más informada, la gente vaya a los centros de salud, ¿sí? Las enfermedades cardiovasculares, con la prevención, los cambios de estilo de vida, seguramente van a disminuir, pero el cáncer, lejos de disminuir, va a aumentar. Fíjense no tengo ese dato acá, pensé que lo tenía. Más o menos son 20 millones de nuevos cánceres que se dan al año en el mundo. 20 millones. ¿Mm? Entonces, tener eso presente, porque ustedes van a ver, en mi época juvenil, estoy hablando hace 50, 60 años, conocer a alguien que tuviera cáncer era una cosa excepcional. Ahora, díganme ustedes si alguno de ustedes no tiene un familiar, un conocido, un vecino, un compañero de colegio que no tenga cáncer. El cáncer está aumentando y ustedes son los que van a manejar el cáncer del futuro. Acá viene una parte que probablemente en algún momento ustedes lo han conocido y que yo voy a hacerles recordar. Esta es una parte dura de la charla, así que espero que no se duerma. Recordar qué es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, es la molécula del ADN que es una doble hélice de cadena polipeptídica unidos con bases nitrogenadas, ¿no? El nucleótido, que es la base del ADN, está formada por una molécula de azúcar, otra de ácido fosfórico y una base nitrogenada. Esa base nitrogenada es la que une las dos hélices, las dos cadenas que están dispuestas en hélice. ¿Sí? Estas son cuatro aminoácidos. La adenina, timina, guanina, citosina. Atención, esto es clave para después comprender lo que vamos a decir después. Genéticamente, los seres humanos somos fieles, aunque parezca mentira. La adenina, la adenina siempre y solo se une a la timina en forma normal. Y la guanina siempre se une a la citosina. Por eso acá lo ponemos. Adenina, timina, guanina, citosina. Siempre es así. Eso es lo normal. De cuando en cuando puede haber alguna alteración que ya vamos a hablar de eso más adelante. Este es el gen que está formado por un intrón, un exón, que son las partes periféricas. Se pensaba que la parte más importante era el intrón, que así es, y que el exón era solamente para distraer al enemigo o reforzarlo y defenderlo. No, también es importante el exón. ¿Qué es un codón? Ustedes cuando hicieron genética hablaron de un codón. Son tres bases nitrogenadas, tres aminoácidos. En este ejemplo estamos poniendo glutamina, timina y timina. ¿Sí? Todo es la base, son tres bases nitrogenadas en una secuencia tanto de ADN como de ARN, ¿no? Los cuales determinan un solo aminoácido. O sea, un codón es un aminoácido. El siguiente codón es otro aminoácido y se va a formar una cadena péptica que va a tener una función especial. ¿De acuerdo? Eso es
Así está determinado la vida en el ser humano. ¿Qué cosa es la replicación? Cuando un DNA se convierte en dos nuevos DNA. Esa es la replicación. ¿Y eso dónde se da? En el núcleo de la célula, la replicación. Luego se hace la transcripción, se pasa la información a un ARN mensajero que lo va a llevar en el citoplasma. ¿Hacia dónde? Hacia la mitocondria. Y la mitocondria se va a encargar de producir la proteína cuya función va a estar establecida por el ADN. ¿De acuerdo? Muy bien, pero hay algunas mutaciones. Yo les decía que pueden haber algunos cambios aquí. Cuando hay cambios a nivel del ADN, hablamos de mutaciones genéticas. ¿Sí? Yo les decía que la adenina siempre va con la timina y la citosina va con la guanina. Pero de repente una adenina se le ocurrió irse con la citonina, se unió a la citonina. Esto le llamamos un mal apareamiento y que va a traer un trastorno, ¿no es cierto? Puede haber que una base nitrogenada esté ausente o puede haber repeticiones o supresiones. A todos estos le llamamos mutaciones, mutaciones. En el ser humano existen lo que se llaman los protooncogenes. ¿Qué tiene que ver cuál es la función de los protooncogenes? Son los que actúan en el crecimiento normal. Las células se multiplican hasta un momento, hasta un determinado cantidad. ¿Quién decide esa determinada cantidad? Son los protooncogenes. ¿Sí? Estos protooncogenes van a actuar a nivel de la membrana celular, activan unas enzimas que van a llegar a la membrana del núcleo y van a dar una información al ADN para que diga, sigue proliferando, detente acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un protooncogen? Gen normal que interviene en la proliferación celular. Son dominantes. Pero cuando este protooncogen muta por supresión, por repetición o por un mal apareamiento, se llama oncogen. Entonces, el oncogen es la forma mutada del protooncogen. Codifica una proteína normal que siempre mantiene activa, como vamos a ver adelante. Otra vez, el protooncogen, ¿cuál es la función? Mirar, promover la proliferación y decirle, hasta acá no más, no avances más. ¿Sí? Interviene en la proliferación celular. El oncogen estimula la proliferación, pero en forma desordenada y sin límite. ¿Y cuál es la consecuencia? Tumor. Se produce una proliferación desordenada. Conocemos más de 60 oncogenes, ¿sí? Y fíjense, un protooncogen va cuando actúa, cuando hay estímulo, la proteína actúa para que siga proliferándose. Si no hay estímulo, no hay una orden de este protooncogen, la proteína no actúa. Esto es lo que ocurre normalmente. En cambio, el oncogen, el protooncogen mutado, siempre va a estimular. Así no haya estímulo previo, va a estar estimulando, va a estar dando orden para que esa célula se siga dividiendo, se siga proliferando y la consecuencia va a ser un tumor cáncer. Hay muchos oncogenes, yo solamente les voy a mostrar algunos de ellos. Ahí tienen, por ejemplo, acá tienen otros. eh, así como tenemos protooncogenes y oncogenes que estimulan la proliferación, hay otros genes llamados oncosupresores. Como su nombre lo dice,
ejercen un efecto antiproliferativo. Oye, ya no sigas creciendo, doy la orden al núcleo para la proliferación. Entonces, hay un equilibrio entre protooncogen y los oncosupresores. Hay un equilibrio, uno estimula, el otro detiene. Uno estimula, el otro detiene. ¿Sí? Son genes normales que actúan deteniendo la división celular. ¿Sí? Cuando este oncosupresor muta por supresión, por repetición o un mal apareamiento, pierde su función. Al perder su función, ¿qué sucede? La proliferación se da siempre. Cáncer. A diferencia de los protooncogenes que eran dominantes, estos son recesivos. Y acá está lo que les decía, normalmente cuando hay estímulo del gen, la proteína actúa. Cuando no hay estímulo, no actúa. Eso es lo normal. Pero cuando está mutado el oncosupresor, siempre, así hay estímulo o no hay estímulo, va a estar actuando. No detiene la proliferación celular. Cáncer. Ahí tienen ustedes los otros nombres que conocemos, el APC, que es bien conocido, el BRCA1, BRCA2, que tiene que ver con cáncer de mama, etcétera, etcétera. La intención no es que ustedes se aprendan esto, sino que tengan el concepto. Entonces, hemos visto genes que estimulan la proliferación, protooncogenes, que cuando se mutan se llaman oncogenes. Siempre estimulan para que haya la proliferación. ¿Quién es su contraparte? El oncosupresor, que detiene esa proliferación. ¿Sí? Cuando este oncogen supresor se muta, pierde esa función, ya no detiene la proliferación. Entonces ya estamos viendo dos mecanismos por cómo crece el tumor, cómo la célula entra en una división desordenada, caótica y constante, cáncer. ¿Sí? Pero hay otro mecanismo que se le llama el código epigenético, ¿sí? Que es, en este caso, en los dos anteriores hemos dicho que el gen había una mutación a nivel del DNA. DNA o ADN, yo estoy acostumbrado a decir más DNA, ¿no? En esos casos hay una alteración de la estructura del ADN, ¿sí? En el código epigenético no hay esta alteración. La información genética, la estructura genética está normal, está ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el codón da la información, ahí es donde se produce. Hay influencias externas que modifican que se dé la manifestación del gen. ¿Qué es la manifestación del gen? Que, que se lean a los codones y que los codones formen una cadena polipéptica y lleven la información que queremos que se realice. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pueden ser por acetilación y otras cosas, acetilación y metilación. Repito, el DNA, la información genética, está intacta. Lo que falla es el momento de transmitir esa función del DNA hacia el citoplasma, perdón, hacia al núcleo celular. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo el sesgo de que soy cirujano colorectal, entonces, pero esto se aplica para todos los tumores, con algunos más, en algunos menos. Conocemos tres vías moleculares: inestabilidad cromosomal, inestabilidad microsatelital y metilación de los islotes guanina-citosina. Empecemos con la inestabilidad cromosomal. ¿En qué consiste la inestabilidad cromosomal? Cuando hay una mutación.
como dice, es un proceso producido por alteración de los cromosomas que modifican la información genética, donde van a participar oncogenes y genes supresores. ¿Por qué se produce la inestabilidad cromosomal? Porque hay genes mutados, ¿sí? Hay genes mutados. Más del 85% de los cánceres colorectal tienen genes mutados. Es lo más frecuente esta vía molecular. El pronóstico está determinado por el estadio, ya vamos a hablar de los estadios. Conocemos que siempre está alterado el gen llamado APC, que es el de pólipo de colon adenomatoso, ¿no? Sabemos que hay una delección a nivel del cromosoma 5, 17 y 18, ¿sí? Y que en el 18 hay una adición, hay un brazo alargado, ¿sí? A pesar de que conocemos muchos pasos, somos conscientes que no lo conocemos en su totalidad. Cuando parece que ya estamos conociendo, aparecen nuevas informaciones que todavía no teníamos, ¿sí? Y acá, por ejemplo, uno de los oncogenes más conocidos es el de la familia Carras, ¿sí? O los tumores supresores como el APC, el DCC y el P53, ¿sí? Tenemos otros genes que voy a hablar después cuando hablemos de la reparación genética. Entonces, en inestabilidad cromosomal, fíjense, esta es la mucosa normal que va a terminar en cáncer. Sabemos que interviene, luego interviene el CARRAS, el DCC y la última, parece que en eso sí estamos todos de acuerdo que la última puerta para que se produzca el cáncer lo da el P53, que es, digamos, el último obstáculo que tiene una célula para convertirse en cáncer y que también se da como un gen mutado. Todos estos son genes, ¿sí? La otra vía es la inestabilidad microsatelital, no tiene nada que ver con los satélites. Yo les decía que cuando hay una replicación se forman dos nuevos DNA. Se dice que diariamente en nuestro organismo se realizan como 1 millón de replicaciones. Es lógico pensar que a veces puede haber alguna alteración, que pasen uno o dos errores en el emparejamiento, puede ser, pero eso está previsto también por nuestro organismo, porque existe unos genes que se llaman mismatch repair, o sea, que se reparación de los errores, de estos errores de mal apareamiento. Es como un control de calidad que tienen ellos, ¿sí? Por ejemplo, en la figura que la guanina está con la adenina, cuando debería estar con la citosina, ¿sí? Entonces, estas enzimas, estos genes que producen enzimas, van a identificar el codón que está comprometido, lo sacan y lo reemplazan. Y ya una vez que está reparado, recién liberan ese DNA para que vaya a formar parte de un núcleo, de una célula, de un órgano, de un sistema, ¿sí? Pero ¿qué pasa si este sistema de mismatch repair, es decir, este sistema que hace el control de calidad, que determina cuando hay un mal apareamiento y si lo encuentra, lo reemplaza, está disminuido o no funciona? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que van a formarse DNA defectuosos que son liberados para que formen parte de una célula. Y que ese mal apareamiento haría que en determinado momento el DNA comience a dar información para que se comience a multiplicar, proliferar una célula y la consecuencia sea un cáncer. ¿Sí? Entonces, ya sabemos lo que es un mal apareamiento,
porque hay una inactivación o disminución del sistema mismatch repair, ¿no? Que es un sistema reparador de errores del DNA durante la replicación, y se conoce que en este sistema está formado por seis genes, MSH2, MLH1, etcétera, etcétera. No le vamos a preguntar esto, no es la función, pero sí sepan que hay compuestos, genes que se encargan de producir una enzima para reparar estos malos apelamientos. En este caso, el cáncer lo conocemos desde que se inicia hasta que termina, ¿sí? En el cáncer colorectal forma parte de lo que se llama el síndrome de Lynch, que es un tipo de cáncer colorectal hereditario de origen no polipósico que comprende entre 4 y 5% de todos los cánceres colorectales. Pero así ya lo conocemos. En algún momento ustedes, ojalá que sean ustedes quienes lo vean, conocer qué pasa con los otros tumores. ¿Sí? Entonces, la inestabilidad microsatelital igual una mucosa normal que termina en cáncer, sabemos los genes lesionados o mutados, como debe decirse, como la beta-catenina, el VAX, el TGF, el BR2, ¿sí? Hacen, intervienen para que, en esta cadena, para que se te realice el cáncer, ¿sí? Si nosotros comparamos los dos, las dos vías, inestabilidad cromosomal e inestabilidad microsatelital, en la inestabilidad cromosomal, la demora que una célula normal termine en un cáncer es entre 7 y 10 años, mientras que la inestabilidad microsatelital se da entre 1 y 3 años. Por lo tanto, será importante que yo determine esto porque a este paciente lo puedo controlar al inicio, si ha tenido cáncer, lo puedo controlar los 3 primeros años con colonoscopía y después lo podré controlar cada 2 años o cada 3 años. Mientras que cuando tienen inestabilidad cromosomal, la recomendación es controlarlo cada año. ¿Sí? Y generalmente esta inestabilidad microsatelital se asocia a cáncer hereditario, ¿sí? No es exclusivo. ¿Puede haber inestabilidad microsomal sin ser hereditario? Sí. Pero cuando es hereditario, la gran mayoría tienen inestabilidad microsatelital. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos genes que sabemos que se relacionan con el cáncer, en este caso cáncer de mama y cáncer de ovario. ¿Sí? El BRCA1 y el BRCA2. ¿Sí? No, todavía existe, es ¿cómo se llama la artista esta? Angelina Jolie, ¿no? Abuela con cáncer de mama, mamá con cáncer de mama, hermana con cáncer de mama. ¿Qué hizo ella? Se hizo el estudio genético y tenía uno de estos genes, creo que era el BRCA1. ¿Qué hizo? Se sacó las dos mamas. Y como tiene relación con el ovario, se sacó el ovario. Esa mujer no se va a morir de cualquier cosa menos de cáncer de mama porque no tiene mama, ni cáncer de ovario porque no tiene ovario, a pesar que tenga el gen que determina que hay el cáncer. ¿De acuerdo? ¿Qué otros cánceres hereditarios conocemos? Cáncer colorectal, ya le dije el síndrome de Lynch, el cáncer colorectal polipósico, que tiene relación con el gen del APC, etcétera, etcétera. Entonces, concluyendo, se reconocen tres vías de carcinogénesis: inestabilidad cromosomal, inestabilidad microsatelital y código epigenético. Tanto en la inestabilidad cromosomal como microsatelital, ¿dónde está la falla? Hay genes mutados. La información genética está alterada. En el código epigenético, la alteración no se da a nivel genético. El DNA está normal. El problema está en la transmisión
Cuando el DNA tiene que decir, oiga, hágase esta cosa, ahí viene el problema, que puede ser por acetilación o metilación. Conocemos que hay genes que intervienen en la proliferación celular, el protooncogen normal, ¿no? Que cuando muta se llama oncogen. Y que los que estimulan son los dos anteriores y los que paran el efecto proliferativo son los genes oncosupresores, que cuando se mutan dejan de ejercer su función. ¿Sí? Muy bien. Espero haber pasado la parte más pesada, aunque todavía nos falta. Hablemos ahora de marcadores tumorales en cáncer digestivo. Vamos a hablar de tres marcadores tumorales. ¿Sí? A ver, ¿qué son los marcadores tumorales? Son sustancias que la célula tumoral produce y libera a la circulación. ¿Sí? Pero algunas sustancias de estas también pueden ser producidas por células normales. ¿Sí? Ese es el concepto. O sea, si yo puedo determinar qué molécula es producida por el cáncer, yo puedo medir esa molécula y por eso le llamamos un marcador tumoral. ¿Sí? ¿Dónde se aplican estos marcadores tumorales? En el tamizaje, también conocido como triaje, en el diagnóstico, en el pronóstico y en la vigilancia o también conocido como seguimiento. En el tamizaje o detección o triaje permite identificar individuos con neoplasia en etapas preasintomáticas. Ese sería el ideal, ¿no? Que yo me vaya a hacer un chequeo y me saquen marcadores tumorales. Oye, te ha salido un marcador tumoral X elevado. Esto se relaciona con un cáncer de tal órgano. Hay que hacerte el estudio de ese órgano. Eso sería lo ideal. Ya vamos a ver que no pasa eso, o muy poco pasa esto. Entonces, no se puede hacer en forma o sea, no se puede hacer en forma libre para toda la población. Solamente se hace para personas de alto riesgo, ¿sí? Y sujetos con alteraciones no diagnósticas de cáncer. Para el diagnóstico, ¿sirve para el diagnóstico? Atención, no sirven para el diagnóstico. Repito, no sirven para el diagnóstico, ¿sí? Solo sirve como una pieza del rompecabezas que yo tengo. Cuando tengo un paciente, lo evalúo desde el punto de vista clínico, síntomas, signos, hallazgos de laboratorio, hallazgos de imágenes, ¿sí? Marcadores tumorales, ¿sí? Entonces, en esos casos me puede ayudar, digo ayudar, ¿sí? Pero cuando yo no puedo tomar una biopsia o está contraindicada obtenerla, ¿no? O sospecho que es un cáncer diseminado, si yo tengo un paciente que tiene múltiples tumores en el abdomen, vamos, una carcinomatosis, y me sale un marcador súper elevado, ¿qué debo pensar yo? Que ese marcador está en relación con las tumoraciones que tiene, ¿no es cierto? Pero repito, no se usa para el diagnóstico. No es que yo te saco un marcador y está elevado y ya te hago el diagnóstico. No, no es así. Así no funciona. Sirve poco para el diagnóstico. Para el pronóstico, cuando hablo de pronóstico, es, a ver, si yo tengo dos pacientes, un paciente que tiene un marcador tumoral en lo normal que sea 50 y tiene un marcador tumoral en 500 y el otro paciente lo tiene en 5000. ¿Quiere decir que el que tiene 5000 va a ir peor que el de 500? Probablemente sí, porque recuerden, estos marcadores tumorales son producidos por la célula tumoral, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Un ejemplo de
aplicación en pronóstico es lo que pasa en el cáncer de páncreas. El marcador del cáncer de páncreas es el CA 19,9. Si encuentran más de 1.000 unidades por mililitro, esto sugiere que es irresecable el tumor, que ya no vale la pena operarlo. Lo opere o no lo opere, la evolución va a ser igual. Es más, si lo opera, agrega a ustedes complicaciones posoperatorias. El otro segmento donde se puede utilizar, y de hecho es donde tiene mayor efecto, impacto, es en la vigilancia, seguimiento o control. ¿Sí? Yo opero a un paciente, voy a dar el caso específico de un cáncer de colon. El marcador del cáncer de colon es el antígeno carcinoembrionario. ¿Sí? Yo lo opero. Antes de operarlo le tomé el CEA. El CEA es lo que decimos antígeno carcino embrionario por sus siglas en inglés. Después que lo opero, le tomo un nuevo control y veo que ¿Quién está... sabe el cigarro de la quiesa A, cigarro? a ver, Fiorella, cierra tu micrófono, por favor. Por favor, Fiorella, cierra el micrófono o vete de la clase. Entonces, ¿en qué me queda? Entonces, yo opero a un paciente, antes de operar le pido el CEA, después de operar le pido el CEA y veo que se normalizó el CEA. ¿Sí? Entonces, el criterio va a ser que yo lo voy a estar chequeando, en este caso cada 3 meses, y le voy a estar pidiendo el marcador tumoral. Si el marcador tumoral comienza a elevarse, yo tengo que pensar que ese tumor está volviendo, hay una recurrencia de la enfermedad, ¿sí? Antes de que dé manifestación clínica. Ahí está la utilidad de esto. Antes de que dé sintomatología, yo puedo determinar por una elevación del antígeno carcino embrionario que la enfermedad ha vuelto. Hay una recaída o una recidiva. Estas son las características del marcador tumoral, que se presente solo en el tejido tumoral. No tenemos eso, siempre hay pequeñas cantidades que lo producen las células normales, que tenga una especificidad para un órgano determinado. No es así tampoco. El CEA puede verse elevado también en otro tipo de tumores, ¿no? Y que pueda detectarse cuando el tumor es pequeño, porque lo que sucede es que la gran mayoría se detectan, se pueden dosar cuando el tumor es grande, ¿sí? Esa es, esa es lo que está sucediendo ahora. Por lo tanto, no existe el marcador tumoral ideal. Este, Lamentablemente, la mayoría de estos marcadores son detectados cuando el cáncer está en etapas avanzadas, ¿sí? Pero sí son importantes para el seguimiento. Atención, otra vez repito, ninguna se aplica en el diagnóstico precoz del cáncer. Repito, no sirve para hacer diagnóstico menos precoz, ¿sí? Los tres marcadores que vamos a mencionar ahora es el CEA, el antígeno carcino embrionario, el antígeno, el CA 19,9 y la alfa-fetoproteína, ¿sí? El antígeno carcino embrionario tiene que ver con tumores gastrointestinales y otro tipo de adenocarcinomas. El CA 19,9 tiene que ver con cáncer de páncreas y con cáncer de vías biliares. Y la alfa-fetoproteína tiene que ver con cáncer de hígado. Rápidamente mencionaremos cada uno de ellos. Empecemos con el antígeno carcino embrionario, o sea, ¿con qué se relaciona más? Con cáncer colorectal. ¿Sí? Como todos los marcadores, casi no sirve para estadios iniciales, para estadios clínicos iniciales. ¿Sí? Un paciente sintomático en cual le encuentro un tumor que con elevación del CEA, tengo que pensar que es cáncer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Su mayor utilidad, ventaja es en la aplicación del seguimiento del paciente. ¿Sí?
también se ha querido relacionar con el pronóstico. A mayor cantidad, el tumor es más grande y el pronóstico es peor. No siempre se cumple eso, ¿sí? No siempre se cumple eso. Por eso su principal aplicación es la vigilancia, control o seguimiento. Este marcador tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 70%. Y esto es algo que la Sociedad Americana de Oncología Clínica menciona y dice, el CEA es la prueba no invasiva disponible para el seguimiento de personas con enfermedad maligna de colon y recto. ¿Qué otras características podemos mencionar? Puede identificar la enfermedad recurrente 4 a 10 meses antes de que haya sintomatología clínica. Fíjense la importancia de esto, ¿sí? Si yo tengo un paciente que operé de cáncer, se normalizó el CEA y en el primer año los valores son entre 3 y 5 para algunos, ¿sí? Entre 3 y 5 nanogramos por mililitro. Tiene 5, tiene 4, tiene 3, pero de repente al año tiene 38. Me pongo alerta. Le vuelvo a repetir el SEA más seguido y ya comienza a tener 80, 100. ¿Qué debo pensar yo? Que la enfermedad está recurriendo, está volviendo la enfermedad. El paciente no tiene ninguna sintomatología. Entonces le pido tomografía, ecografía, nueva colonoscopía para buscar y encuentro el tumor. ¿De acuerdo? Y si encuentro un tumor pequeño, tengo la chance todavía de intentar un tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Es más sensible para recurrencia hepática o retroperitoneal, poco sensible para recurrencia local y peritoneal o pulmonar. Un rápido incremento, o sea, una subida muy, muy, muy pronunciada, sugiere metástasis hepática. En la práctica lo utilizamos cada 3 meses en los primeros 3 años. El marcador CA199 tiene relación con el cáncer de páncreas. Los niveles elevados se asocian ¿a qué? A cáncer de páncreas y tracto biliar. En cáncer de páncreas, fíjense la sensibilidad 81%, la especificidad 90% y en cáncer de vías biliares baja a 60-70%. El problema es que este marcador puede estar presente en lesiones inflamatorias benignas también, como es la pancreatitis aguda y crónica, cirrosis, colangitis e ictericia. No sirve para tamizaje, no sirve para hacer triaje, descarte, no sirve. ¿Sí? Y otra cosa, cuando el paciente tiene ictericia, tampoco nos ayuda. ¿Sí? En presencia de ictericia no ayuda. Tiene un valor limitado en el diagnóstico pancreático temprano, igual que el CEA, ¿no? Y cuando le encuentra elevado, el 55% de los cánceres de páncreas de menos de 3 centímetros de tamaño. ¿Por qué decimos menos de 3 centímetros? Porque muchas escuelas dicen que si tiene hasta 3 centímetros lo operan, si tiene más de 3 centímetros no lo operan. En nuestro país no, no toman en cuenta este criterio, ellos operan todo. Y como ya mencionamos, valores por encima de 1000 unidades por mililitro, se relaciona con una enfermedad metastásica, probablemente una carcinomatosis, por lo que se recomienda no operar al paciente, evitar la laparotomía. Y finalmente, el otro marcador tumoral que tenemos es la alfa-fetoproteína, que está en relación ¿a qué? Al carcinoma hepatocelular. ¿Qué otro nombre tiene el carcinoma hepatocelular? Hepatoma, hepatocarcinoma. Todos esos tres nombres son sinónimos, ¿de acuerdo? Está aumentada en el 80% de los casos, se relaciona a cirrosis producida por hepatitis B, C o que tienen hepatitis activa crónica, que te pueden llevar a cirrosis y la cirrosis
a cáncer, ¿sí? Ya sabemos que esta hepatitis es producida por un virus y muchos cánceres tienen relación con los virus, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde es más frecuente este cáncer? En pacientes con cirrosis o con hepatitis, ¿no? Pero la mayoría son cirróticos. Entonces, lo que se recomienda es cada control cada 3 meses en que le voy a pedir su marcador tumoral, alfa-fetoproteína, y una ecografía de hígado. ¿Qué voy a buscar ahí? Si la alfa-fetoproteína se eleva, tengo que pensar que hay un cáncer en el hígado. Si la ecografía me sale que hay un nódulo, ese nódulo, hasta que no se demuestre lo contrario, es un cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, en pacientes cirróticos les voy a pedir alfa-fetoproteína y ecografía. ¿Sí? Pero la alfa-fetoproteína también puede estar elevada en algunos tipos de cáncer de testículos, de carcinoma embrionario y del seno endodérmico. Tener presente eso. Entonces, concluyendo, no existe el marcador tumoral ideal, no sirve para diagnóstico precoz, su principal aplicación se da en vigilancia y seguimiento de la neoplasia maligna. El cáncer, el CEA se usa en cáncer colorectal, el CA 19-9 en cáncer de páncreas y la alfa-fetoproteína en el carcinoma hepatocelular o hepatoma. ¿De acuerdo? Muy bien, ya estamos terminando, muchachos, ¿no? Hablemos ahora de la clasificación. Ah, me faltan dos todavía. Clasificación TNM. Ustedes, no sé si habrán escuchado ya la clasificación TNM y lo primero que me dicen es, ¿qué es el T? Es el tamaño del tumor. ¿Y qué es el N? Son los ganglios comprometidos. ¿Y qué es M? Es la presencia o no de metástasis a distancia. Fíjense, cuando yo era residente allá por 1981-82, era un desbarajuste terrible todo lo que era cáncer, porque cada hospital universitario en Estados Unidos, en el Japón, en Europa, tenían su propia clasificación. Entonces se unió el Comité Americano de Cáncer del Colegio Americano con la Unión Internacional contra el Cáncer, se pusieron de acuerdo y establecieron una clasificación única en que tomaron estos tres parámetros. El T, que en algunos casos es tamaño, pero que en nuestro caso en tubo digestivo está en relación más con la infiltración del tumor en las capas de la pared, ¿sí? N, la presencia de ganglios comprometidos por neoplasia maligna y M, la metástasis a distancia. ¿Cuáles eran los objetivos de esta clasificación? Establecer un estadio, es decir, cuán grave está ese tumor avanzando. Se clasificó del primero, el más pequeñito, al cuarto, al más severo, el que está diseminado. ¿Eso nos sirve para qué? Para estimar el pronóstico, ¿sí? No, un cáncer estadio 2 va a tener la posibilidad de vivir a los 5 años 80-90%. Un estadio 4 a los 5 años solo 2 a 5% puede estar vivo. ¿De acuerdo? Entonces nos sirve para estimar pronóstico. Y nos sirve para también unificar criterio para la investigación. Porque si yo uso una clasificación igual que el hospital que está en Tokio y el que está en Berlín y el que está en Pekín, puedo comparar resultados, lo que no se sucedía antes. ¿De acuerdo? Se busca establecer la gravedad del cáncer basado en el tamaño o extensión del tumor, importante para establecer tratamiento y pronóstico. Ya hablamos del pronóstico y también va a ser importante en el tratamiento. Lo dividimos, como ya le dije, en estadio 1, 2, 3 y 4. Esta clasificación, esta estadificación puede ser clínica, es decir, antes de la operación, y
ha ido avanzando eso, ¿no? Ahora con resonancia magnética, tomografía, hemos avanzado. No es 100% fidedigna. La que sí no tiene ningún pero que le pongamos es la patológica. ¿Qué significa la patológica? La patológica, el cirujano opera a un paciente, saca la pieza operatoria y ahí va a ver, el patólogo va a indicar el T y el N. El M lo determina el cirujano clínicamente. Algunos, algunos conceptos que creo yo que deberíamos revisar y que lo tengan ustedes claros. Y ojalá, si alguien tiene alguna duda, por favor me interrumpe y lo podemos repetir. ¿Qué significa el grado de diferenciación tumoral? A ver, el prefijo adeno es glándula. Adenocarcinoma. Carcinoma es cáncer. Es el cáncer que se produce en la glándula de la mucosa, de la parte que puede ser estómago, puede ser intestino delgado, colon o recto. Entonces, un adenocarcinoma de colon, vamos a poner, puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado, sinónimo indiferenciado. ¿Qué significa el que sea bien diferenciado? Atención. Significa que al ser bien diferenciado, esa célula cancerosa se parece mucho a la célula normal. Ejemplo, si estoy en estómago y tengo un tumor, un adenocarcinoma bien diferenciado, la célula tumoral se parece mucho a la célula de la mucosa normal del estómago, bien diferenciado. Si se parece más o menos, moderadamente diferenciado. Si no se parece en nada, pobremente diferenciado o indiferenciado, es la calificación que se le da. ¿Y esto es importante? Sí es importante, porque siendo malos todos, siendo cánceres, siendo malignos, el bien diferenciado y el moderadamente diferenciado tienen mejor pronóstico que el pobremente diferenciado. El bien diferenciado, más frecuente en pacientes de edad avanzada, crecimiento lento, crecimiento lento y diseminación preferentemente linfática. Mientras que el indiferenciado, más frecuente en gente joven, muy agresivo, muy agresivo y preferentemente diseminación hematógena, hematógena. Por lo tanto, si yo tengo dos pacientes que tienen cáncer gástrico, vamos a ponerle, y yo tengo uno que es bien diferenciado y el otro que es pobremente diferenciado, ¿quién de ellos tiene mejor pronóstico? El bien diferenciado. ¿De acuerdo? Ojalá que haya quedado claro. Entonces, en los tipos de pronóstico ya vimos por el tipo histológico, por la grado de diferenciación, el tamaño del tumor. ¿Tiene relación el tamaño del tumor? Obviamente que sí, pero más que el tamaño del tumor es la extensión, es cuánto se mete en la capa del intestino o de la pared gástrica. ¿Sí? ¿Se quedó él solo en la mucosa? ¿Llegó a la submucosa? ¿Llegó a la capa muscular? ¿Pasó la capa muscular? ¿Pasó la serosa? Eso es lo que determina más. ¿De acuerdo? Obviamente, si yo tengo metástasis en ganglios linfáticos regionales, cuando el cirujano opera, el patólogo le va a decir si los bordes tienen o no tumor. Eso es un factor pronóstico de vital importancia. ¿Sí? Y entonces, ¿el T qué significa? En el tubo digestivo, en algunos casos de tubo digestivo puede ser el tamaño, pero son menos. La gran mayoría de los cánceres del tubo digestivo los medimos por el grado de infiltración que tiene el tumor en las capas de la pared intestinal o gástrica. TX no puede ser evaluado, no sabemos. T0 no hay evidencia de tumor, o sea, no es cáncer. TIS
carcinoma in situ, ¿sí? La que está solamente en la mucosa. Y luego viene el T1, T2, T3 y T4, ¿sí? De acuerdo, T1, mucosa y submucosa, T2 llegó hasta la capa muscular, T3 pasó la capa muscular, T4 llegó a la serosa o a otros órganos vecinos. Esto puede variar de órgano a órgano, de estómago a intestino delgado a colon recto. ¿De acuerdo? N es la presencia o no de ganglios. NX no podemos evaluarlo. N0 no hay ganglios comprometidos por neoplasia maligna. Y N1, N2, N3 va a estar en relación al número de ganglios que tenga y a la localización anatómica. Y M0 es ausencia de metástasis a distancia, M1 es presencia de metástasis. De acuerdo a eso, yo voy a armar lo que se llama un estadio clínico y el estadio clínico va a tomar en cuenta el T, el N y el M. ¿De acuerdo? Cada órgano, cada cáncer, el cáncer de estómago, el estadiaje es diferente a cáncer de intestino delgado, diferente al de cáncer de colon, diferente al de cáncer de recto, por ejemplo. Hay algunas alteraciones celulares que vale la pena mencionar. ¿Qué es la hiperplasia? Es el incremento del número de células de un tejido en una área específica. La hiperplasia es una lesión benigna, ¿de acuerdo? Siempre es benigna. La metaplasia, ¿qué significa la metaplasia? Cuando una célula característica de una zona pasa a implantarse a otra zona donde nunca ha estado, donde no debería estar, ¿sí? Por eso ponemos sustitución de un tipo de célula por otra de otra localización, ¿sí? ¿Y por qué es importante la metaplasia? Porque cuando esta célula está en otro sitio, tiene otro comportamiento y puede dar origen a un tumor. El ejemplo, metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal cuando se da en estómago, cuando se da en esófago, puede, no es que todas sean así, puede producirse un cáncer a partir de esta célula. ¿Qué es la displasia? A ver, vamos a poner una cadena. En un extremo ponemos la célula normal. En otro extremo ponemos la célula cancerosa. La evolución de la célula normal para que se convierta en célula cancerosa, a eso se le llama displasia. Ya no es normal, pero tampoco es cancerosa, ¿sí? Y de acuerdo a la evolución que tenga, las clasificamos en bajo grado, mediano grado y alto grado. Obviamente, el alto grado es la que se parece más al cáncer. ¿De acuerdo? Eso le llamamos displasia. Muy bien, ahora sí les prometo. Uy, ya son las 9. Tratamiento, pero esta parte es rápida, felizmente. Este es los pilares del tratamiento del cáncer. La cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y ahora último, para suerte de nosotros, se ha incorporado una nueva herramienta, la inmunoterapia. La inmunoterapia. Fíjense, hay un libro famoso de oncología médica de Vita que dice que solo con cirugía se cura el 50% de los pacientes con cáncer. Solo con radioterapia, 27%. Y si unimos la cirugía y la radioterapia, aumentamos en 13% eso. Entonces, con eso tenemos 90% de los cánceres se curan con cirugía y radioterapia. Con la quimioterapia 2,8 y quimioterapia con otros anteriores 5% más le incrementamos. Entonces, el principal tratamiento sigue siendo la cirugía. Hay cánceres como los leucemias, linfomas, en que el tratamiento es básicamente quimioterapia. Y aquí hablemos ahora de alguna otra terminología que van ustedes a escuchar con mucha frecuencia.
¿Qué es una remisión? Una remisión parcial, el tumor se reduce pero no desaparece. Una remisión total, el tumor desaparece en forma completa. ¿Sí? Y atención, acá viene un concepto que yo quiero que, si se han aburrido, por favor despierten. ¿Sí? Solamente le va a tomar menos de un minuto este concepto. El cáncer no se cura. ¿Qué estará diciendo este médico? Dirán ustedes. El cáncer no se cura hasta que han pasado 5 años. Repito, el, usted quiere declarar a una persona que ha tenido cáncer, espere 5 años para decirle usted está curado. Mientras tanto, está en remisión total y está en control. ¿De acuerdo? No cometan las estupideces esas cuando operaron a Chávez, el presidente de Venezuela, tuvo un tumor retroperitoneal, escribió a los 6 meses, me operaron, me han sacado todo el tumor, me han dado quimioterapia, el médico me ha dicho que estoy curado. Se murió antes de los 6 meses siguientes. No es eso, no es eso. ¿Sí? Acá hay un cantante de jarabe de palo o algo parecido. Igual anunció que lo habían operado y que estaba bien. Creo que ya se murió también. Entonces, ¿usted quiere decir a un paciente con cáncer que está curado? Espere los 5 años. En mi servicio, nosotros operamos mucho cáncer de recto y cáncer de colon. Y al paciente yo le decía, si a los 5 años estamos vivos, celebramos. Antes, nos seguimos cuidando. ¿De acuerdo? ¿Qué es la recurrencia? Es la reaparición del tumor maligno tras un periodo largo de ausencia de enfermedad. La persistencia es cuando el tumor no ha sido resecado en su totalidad, ¿no? Que hemos fracasado por diversas razones. A eso le llamamos persistencia. ¿Qué es el margen de resección? El margen de resección, ¿qué significa? ¿Cuántos centímetros antes del tumor y cuántos centímetros después del tumor yo debo cortar para tener la certeza que no hay tumor microscópico que esté invadiendo a esa zona? En el tubo digestivo se reconocen 5 centímetros. 5 centímetros antes del tumor, 5 centímetros después del tumor, yo corto y vuelvo a unir. ¿Sí? Esos son los márgenes de resección en el tubo digestivo, desde esófago hasta colon. En el recto se reconocen 2 centímetros. Repito, en el recto se reconocen 2 centímetros. Otro, otro concepto que seguramente ya lo han escuchado, pero que quiero reforzar o darles a conocer a los que recién escuchan, es el tipo de resección quirúrgica. En cirugía oncológica, el tipo de resección decimos que debe ser R0. He sacado el tumor total, he sacado todo el tumor. R0. R1, yo he creído que he sacado todo el tumor, pero el patólogo me dice uno de los bordes de sección está comprometido por cáncer microscópico. Hay algunas células que son de cáncer. R1. Y R2 es cuando yo entro a operar y el cáncer ya está invadiendo la vena, la arteria, vamos a poner mesentérica superior, y yo no puedo sacar eso. Y saco una parte o no saco nada. ¿Sí? Presencia macroscópica de tumor. Entonces, repito, en cirugía oncológica el ideal R0, no dejar tumor ni macroscópica ni microscópicamente. ¿De acuerdo? Dos palabras sobre la radioterapia. La radioterapia son radiaciones que van a dañar el ADN. Las dosis se dan en grays. Un gray tiene 100 rad. La radioterapia puede ser externa. Lamentablemente en este país lleno de ladrones políticos que se llenan los bolsillos, tenemos todavía cobaltoterapia, que es una vergüenza que en el mundo ya no se usa, pero acá lo seguimos usando porque hay tanto ladrón de políticos. Así que cuando vayan el otro mes a votar, no voten por votar, pues. ¿Ah? Por favor, hagan algo por su país.
Usamos cobalto, que digo que ya no debe utilizarse y debería utilizarse acelerador lineal. ¿Sí? La braquiterapia endoluminal puede ser endoluminal o de contacto, son unas barras que tú le colocas por ejemplo, en cáncer de cervix se usa, ¿no? Y va liberando la radiación constantemente. Y la metabólica es la que usamos, por ejemplo, en el cáncer de tiroides. Le damos yodo radioactivo para que el tumor de tiroides capte el yodo que está con la radiación y se necrose. ¿Sí? Atención, se ha demostrado que hay una sinergia entre la radioterapia y la quimioterapia. Parece ser que la quimioterapia potencia el efecto de la radioterapia y se obtienen mejores resultados. Eso ayuda a usar menos dosis de radioterapia. ¿Por qué? Porque la radioterapia, ustedes dirán, ¿y por qué no la usamos en forma discriminada en todos los tumores? Porque la radioterapia no distingue la célula buena de la célula cancerosa y entonces produce una serie de efectos colaterales que pueden ser muy malos en determinados momentos. La quimioterapia va a actuar sobre el psicocelular, se habla de adyuvancia cuando es después del tratamiento quirúrgico y neoadyuvancia cuando se hace antes del tratamiento quirúrgico para disminuir el tamaño del tumor y la siembra, disminuir los ganglios comprometidos. Dos palabras y ya termino acá, ahora sí termino, la inmunoterapia. A ver, muchachos, cada vez que un elemento extraño ingresa a nuestro cuerpo, hay unas células que se llaman linfocitos que detectan si esa célula tiene DNI o tiene pasaporte, es decir, que nos pertenece. Cuando entra un virus, una bacteria, inmediatamente produce anticuerpos y los manda a combatir estos anticuerpos. La pregunta que nos hemos hecho siempre, ¿por qué en el cáncer no pasa eso? ¿Por qué en el cáncer una célula totalmente diferente, agresiva, no sufría los efectos de los linfocitos que producían anticuerpos contra este tipo de células? Bueno, la respuesta ya la sabemos. Uno, las células cancerosas producían una sustancia que inhibe la producción de anticuerpos por los linfocitos. Y dos, producían otras sustancias que bloqueaban los anticuerpos contra las células cancerosas. Entonces, ¿qué hace la inmunoterapia? Dos mecanismos. Activa, estimula la producción de anticuerpos y dos, bloquea estas sustancias que impedían el efecto de los anticuerpos. Y tenemos la inmunoterapia, que en algunos cánceres ha resultado espectacular, especialmente en cáncer de riñón, de células claras, ¿cuál era el otro? Melanoma, y hay un tercero que no me acuerdo, pero que el tratamiento en algunos casos es sobre todo aquí, fíjense la importancia, en los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, en esos pacientes está indicada la inmunoterapia con muy buenos resultados para tener presente. Muy bien, hasta acá esta clase, a su hora 10 minutos. ¿Cuántos somos? 42. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Nadie? Todos han estado con su máquina abierta y yo he estado hablando como un tonto toda la hora. Bueno, No, doctor. no, no, esperemos que no. Muy bien, jóvenes, conmigo nos vamos a ver cuando hablemos del manejo del paciente politraumatizado. Me piden que hasta para preguntar tienen vergüenza, ¿no? ¿Por qué tienen vergüenza? ¿Ah?
Si ustedes tienen todo el derecho a preguntar, ay, ¿qué van a pensar mis compañeros? Que yo no sé. Pero si la mayoría son una sarta, si la mayoría de nosotros somos una sarta de ignorantes, ¿cuál es el problema? Una raya más al tigre, ¿qué le hace? Encima yo ni les veo la cara. Y si les veo la cara, dentro de 10 minutos ya me olvidé, así que, ¿ah? De mi cara sí no creo que se olviden así nomás, debe ser terrorífico eso, pero bueno. A ver, ¿qué es una displasia? Yo le daba el ejemplo de la cadena, ¿no? Un extremo de la cadena es una célula normal y el otro extremo es una célula cancerosa. La evolución de la célula normal para que se convierta en cáncer no es que de un momento a otro, ¡tax! Se cambia el chip y se vuelve en cáncer. No, es una transición. La célula, el, el núcleo va cambiando, se hace más policromada hasta tener las características de un cáncer. Y la displasia puede ser de bajo grado, mediano plazo, bajo grado y alto grado. ¿Sí? Esa es la displasia. Y la metaplasia es cuando una célula que normalmente está en el duodeno o en el yeyuno, de repente aparece en el estómago y tenemos metaplasia intestinal del estómago. O está en el esófago distal, metaplasia en el esófago distal. Por ejemplo, se da en la enfermedad de Barrett, por ejemplo. Cuando hagan esófago, pregunten cuál es la importancia de la célula metaplasia intestinal en el esófago de Barrett. Y ahí le van a decir que ese Barrett 20% se asocia a cáncer. ¿Por qué? Porque tiene una metaplasia intestinal. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra más? A ver, ya expliqué eso. No sé si me habrán entendido. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Les deseo suerte. Hasta luego. Doctor Gracias. Ortega, muchas gracias por la clase. Ah, Giovanni, Giovanni, Sí, ¿no te has aburrido? no, maestro, acá con usted siempre aprendiendo cada vez más. Muchas gracias por la clase. Listo, ya, Giovanni, Doc, hasta voy a tomar luego. asistencia a los chicos Ah, en ya un está muy rato. bien. Toma la asistencia, hermano. Muchas gracias, Listo. doctor. Gracias, gracias, muchachos. Gracias, Giovanni. Buenas Hasta noches, luego. doctor. Listo, chicos, ya pueden marcar su asistencia.